Hola a todos. En la lección anterior estudiamos la naturaleza del campo eléctrico que se genera alrededor de una o más cargas en el espacio que la rodean y centramos nuestra atención en las fuerzas que actúan en cualquier punto del espacio. En concreto nos centramos en calcular el campo eléctrico total, neto, que existe en todos los puntos del espacio que rodean a esas cargas. Por ejemplo, si tenemos dos cargas Q1 y Q2 positivas, pues para estudiar la naturaleza del campo eléctrico, lo que estudiábamos en la lección anterior era en cualquier punto del espacio, por ejemplo este punto P, calcular cuál es el campo neto total, EP, la intensidad del campo eléctrico total o la fuerza del campo eléctrico total debido a la presencia de estas dos cargas. Hicimos un ejemplo en la lección anterior de calcular campo neto en varios puntos que están situados en la línea que unen ambas cargas y calcular el campo neto en esos puntos pues eran simples sumas escalares o restas escalares de campos eléctricos parciales debido a Q1 y Q2. Pero este tema se hace un poquito más pesado cuando consideramos ya otro punto cualquiera del espacio. Por ejemplo, en este punto P, para calcular el campo eléctrico total, pues veis que gráficamente hay que hacer una suma vectorial de campos eléctricos S1 y S2 generados por cada una de las cargas. Hay que hacer una suma vectorial gráfica. Y luego el cálculo matemático que lleva consigo esto pues es un poco más tedioso, porque hay que resolver componentes de S1 y S2 sobre un eje X y un eje Y, calcular resultantes en esos ejes y luego hacer suma vectorial, en fin. Para calcular el campo eléctrico total en un punto P cualquiera del espacio, como suma ya vectorial de dos campos eléctricos en este ejemplo, se hace más complicado. Entonces esto lleva consigo a que los físicos han descrito también el campo eléctrico que existe en el espacio que rodea estas dos cargas, lo han enfocado también desde un punto de vista de transformaciones o variaciones de la energía que tienen lugar en dicho espacio que rodea las cargas. Y esto es lo que se llama estudiar el campo eléctrico generado por una o dos cargas o las que sean desde un enfoque energético. Vamos a ver que es mucho más sencillo estudiar la interacción de estas dos cargas en cualquier punto del espacio en función de las transformaciones o las variaciones energéticas. De esta manera, en vez de calcular en cada punto P del espacio el campo neto total, que puede resultar un poco pesado y laborioso matemáticamente hablando, pues lo vamos a reducir a calcular la energía que existe en ese punto, debido a la presencia de esas cargas. Y al final, el cálculo de la energía total existente en cada punto del espacio se reduce pues a sumas o restas escalares, porque estamos hablando de magnitudes energéticas, de energías, como ya veremos a continuación. Para abordar el campo eléctrico desde un punto de vista energético, es necesario que repasemos unos conceptos previos que estudiasteis durante el bachiller. Estos conceptos previos que vamos a recordar es trabajo y energía. Vamos a empezar con el trabajo. Trabajo realizado por una fuerza. El trabajo siempre es realizado por alguna fuerza. Vamos a ver dos casos. Una fuerza constante que está aplicada contra un cuerpo en el punto A y una fuerza variable que está aplicada sobre ese mismo cuerpo en el punto A también. Vamos a ver las diferencias desde el punto de vista matemático. Una fuerza constante. Vamos a imaginar que en el punto A tenemos un cuerpo sobre el cual aplicamos una fuerza dirigida en esta dirección y sentido marcada por este vector F y que la fuerza, su magnitud es constante. Es constante en magnitud y también vamos a considerar que es constante en dirección y sentido. Entonces se define el trabajo que realiza esta fuerza para mover el cuerpo desde el punto A hasta el punto B en la dirección del eje X. Se define el trabajo que realiza esa fuerza como
el producto de la fuerza, de la magnitud del vector fuerza F por R, R es la distancia recorrida a lo largo del eje X, por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento del cuerpo, de A a B, el vector R. Ese es el coseno del ángulo, el ángulo este phi. Ángulo, repito, que reforma el vector F con el vector R. Muy bien. Y si veis aquí, si unís F por coseno de phi, F por coseno de phi coincide con la proyección del vector fuerza sobre el eje X, es decir, la componente Fx. Es decir, que de esto podríamos reescribir que el trabajo al final, ¿qué es? El trabajo realmente es el producto de la componente de la fuerza sobre el eje X, que la llamamos Fx, ¿lo veis? Fx, porque eso es F por coseno de phi, multiplicado por la distancia recorrida. Al final, a efectos prácticos, esto lo que quiere decir es que el trabajo que realiza esta fuerza para desplazar el cuerpo esta distancia, recorrer el cuerpo esta distancia R, el trabajo no lo realiza realmente F, lo realiza realmente la componente de la fuerza F en la dirección del movimiento del cuerpo, que le hemos llamado Fx, como veis aquí, Fx por R. Y otra forma de escribir estas dos expresiones, o Fr coseno de phi o Fx por R, es mediante una fórmula abreviada que es producto escalar del vector F por el vector R. Esto es una forma abreviada de describir realmente esto de aquí arriba, Fr coseno de phi o f de x por R. Bueno, vamos a estudiar el segundo caso, el cálculo del trabajo que realiza una fuerza variable para desplazar el cuerpo desde el punto A hasta el punto B, recorriendo una distancia r definida por este vector r minúscula. Bien, consideramos ahora que la fuerza que aplicamos a A no se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria, como ocurría aquí en este caso. En este caso, cuando el cuerpo se desplazaba desde A hasta B, este vector fuerza en magnitud, dirección y sentido se mantenía siempre constante a lo largo de todos los puntos de la trayectoria del cuerpo, desde A hasta B. Lo he pintado solamente en el punto inicial, el vector F, pero podéis imaginar que este vector F está aplicado continuamente a lo largo de todo el movimiento del cuerpo desde A hasta B, continuamente y de manera constante, en módulo, dirección y sentido. Sin embargo, en este segundo caso, vamos a calcular el trabajo que realiza esta fuerza para desplazarlo del punto A a B, considerando que esta fuerza va a ser variable. O sea que a lo largo de los puntos por los cuales se va desplazando el cuerpo desde A hasta B, la magnitud, la dirección y o el sentido de esta fuerza están cambiando en el tiempo. Mientras el móvil se va moviendo de A a B, esta fuerza, ya sea en magnitud, en dirección, sentido o las tres cosas a la vez, están pues variando. Si esto ocurre, entonces, ¿cómo definimos el trabajo que realiza esta fuerza para llevar el cuerpo desde A hasta B, para desplazar el cuerpo desde A hasta B? El cuerpo que está empujando esta fuerza, variable. Bueno, pues entonces ya la definición ya no puede ser esta. Tienes una definición más general y para ello recurrimos pues al cálculo integral. El trabajo de A a B, como la fuerza es variable, pues la definimos como la integral desde A hasta B de F por diferencial de R, producto escalar de F por diferencial de R. ¿Qué es F? Pues es el vector fuerza en cada punto del desplazamiento. ¿Y qué es diferencial de R? Pues es un elemento muy pequeño de desplazamiento que ocurre en cada instante. El concepto de esto ya debéis conocer lo que significa una integral definida. En este sentido, en este ejemplo, esta integral lo que significa es la suma de trabajos elementales. Si en cada punto del desplazamiento el cuerpo siente un vector fuerza y se produce un pequeñísimo desplazamiento diferencial de R, donde ese vector fuerza lo podemos considerar constante, se produce un trabajo elemental, que es el resultado de multiplicar F por diferencial de R en ese punto del espacio. Un trabajo elemental. Si al final sumamos infinitos trabajos elementales desde A hasta B, eso es lo que significa la integral de A a B de F por diferencial de R. Una suma de infinitos trabajos elementales que realiza esta fuerza variable sobre el cuerpo que vamos a mover al desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Ese es el significado de la integral de A a B de
el producto escalar de f por diferencial de r. Os recomiendo, si esto no lo recordáis, que vayáis a un librito de matemáticas de bachiller de atrás para que repaséis el concepto de una integral definida. Muy bien. Pues ahora f por diferencial de r es un producto escalar. Y el producto escalar ya sabéis que explota como f por diferencial de r por el coseno del ángulo que forman. Esto que está ya dentro del integrando es un trabajo elemental ya en formato escalar. Este es el trabajo elemental que realiza una fuerza para mover el cuerpo un elemento infinitesimal o muy pequeño de longitud, que se llama diferencial de r. Y la integral lo que hace es la suma de estos trabajos elementales. O sea, f por coseno de phi por diferencial de r, recordar que es un trabajo elemental, un trabajo pequeñísimo que se realiza para mover, para que esta fuerza desplace el cuerpo un desplazamiento muy pequeñito, infinitamente pequeño. Muy bien. Y ahora esto es pues en general la expresión del trabajo de una fuerza variable. Ahora vamos a ver otro concepto y lo vamos a enganchar aquí a continuación, que es energía. Energía y trabajo son dos conceptos que son muy parecidos, porque uno lleva al otro, están vinculados. Son dos conceptos de física que están muy vinculados. ¿Qué es la energía en general? La energía que tiene un cuerpo es la capacidad que tiene ese cuerpo para realizar un trabajo posterior. Claro que debido a la acción de alguna fuerza que esté sintiendo ese cuerpo. Y luego, otro concepto que tiene que ver con la energía es que toda realización de trabajo equivale a una variación de energía. Estos son dos conceptos fundamentales. Repito, la energía de un cuerpo de forma general es la capacidad que tiene ese cuerpo para realizar un trabajo posterior. ¿Y ese trabajo por qué se va a realizar? Porque ese cuerpo está sintiendo unas fuerzas, está metido en un campo de fuerzas, por ejemplo, y siente fuerzas, y esas fuerzas lo van a desplazar y van a realizar un trabajo. Bueno, pues la energía que tiene acumulada ese cuerpo, inicialmente, es la capacidad que tiene para que en un futuro esas fuerzas, en las cuales sumerjo el cuerpo, esas fuerzas realicen un trabajo. Y el segundo concepto que hemos recordado aquí es que toda realización de trabajo va a equivaler a una variación de energía de ese cuerpo. Fijaros, aquí hemos realizado un trabajo para desplazar el cuerpo desde A hasta B, en este segundo caso con fuerza variable, que sería esta expresión matemática. O en el primer caso hemos realizado también un trabajo, la fuerza F ha realizado un trabajo, la fuerza F constante, para desplazar el cuerpo desde A hasta B, y viene dado por esta expresión. Bien, en cualquier caso, ya sea esta expresión matemática, trabajo de una fuerza variable, o ya sea esta expresión matemática, trabajo de una fuerza constante, en ambos casos, cuando desplazamos el cuerpo de A hasta B, ese trabajo realizado ha implicado una variación de energía. El cuerpo en el punto A tenía una energía, en el punto B tendrá otra energía, y la realización del trabajo lleva consigo una variación de energía. Es decir, si tenía una energía en el punto A y una energía en el punto B, pues la variación de energía, o sea, la diferencia o la resta de energías en el punto A y en el punto B, es igual al trabajo realizado por la fuerza, tanto en este caso como en este. Por tanto, si nosotros metemos más matemáticas en este asunto, en F, consideramos que F es igual a masa por aceleración según la ley de Newton, y que la aceleración era la derivada de v respecto al tiempo, y hacemos cálculos un poquito más potentes sobre esta integral, llegaremos a la conclusión de que el trabajo que realiza esta fuerza para mover el cuerpo de A a B, bien dado por esta integral o bien dado por esta fórmula, al final se traduce en esta resta de dos cosas: un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad en el punto final que tenga el cuerpo, menos un medio de la masa por la velocidad inicial que tenía el cuerpo elevada al cuadrado. Bien,
Bien, fijaros que este primer término, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, tiene que ver con la velocidad del móvil en el punto B. A este término se le denomina energía cinética del cuerpo en el punto final B, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y 1/2 de la masa por la velocidad en el punto inicial, la velocidad inicial, al cuadrado, este segundo término, se le denomina energía cinética del cuerpo en el punto A. Entonces podemos enfocar lo siguiente, según esta expresión. Esto de aquí es igual a energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Y esto es lo que se denomina en física variación de la energía cinética, delta de energía cinética. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Eso es lo que se denomina variación de la energía cinética entre dos puntos. ¿Y qué estamos sacando en conclusión? Pues lo que os acabo de decir anteriormente. Toda realización de trabajo, el trabajo que realiza esta fuerza para desplazar el cuerpo de A a B, que le hemos llamado omega, de A a B, lleva consigo o equivale a una variación de energía. En este caso, este trabajo realizado por esta fuerza para desplazarlo del punto A al punto B lleva consigo, miren aquí el final, una variación de energía. Variación de energía cinética en este caso, en el punto B, menos variación de energía cinética en el punto A. Entonces, ya estamos aquí introduciendo un tipo de energía, que es la energía cinética. La variación de la energía cinética que tiene lugar en un cuerpo cuando se desplaza de un punto A a un punto B equivale en cantidad y signo, equivale al trabajo que realiza la fuerza para empujar ese cuerpo del punto A al punto B. Bien, podríamos finalmente enfocar lo que hemos dicho de la relación entre trabajo y energía cinética de la siguiente manera. En el punto A, el cuerpo tenía una velocidad, VA, y por tanto una energía acumulada cinética dado por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Debido a la acción de esta fuerza realiza un trabajo y ese trabajo, al desplazar el cuerpo del punto A al punto B, ese trabajo se invierte en incrementar la energía cinética que tenía el móvil en el punto a el valor de la energía cinética que tiene ahora en el punto B. Porque 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es un término de mayor magnitud en este ejemplo que 1/2 de la masa por la velocidad en el punto inicial al cuadrado. Por lo tanto, repito, podemos enfocar esto en el sentido de que el trabajo realizado por esta fuerza se ha invertido en incrementar la energía cinética del móvil. La energía cinética pasa de la energía cinética en el punto A una energía cinética mayor en el punto B. Y precisamente la variación de esa energía cinética, es decir, la resta de ambas energías cinéticas en ambos puntos, coincide en valor y en signo, en este caso, con el trabajo realizado por esta fuerza externa. Muy bien, ahora vamos a introducir otro concepto de energías. Aquí estamos viendo que este trabajo se invierte en aumentar la energía cinética. Pero ahora vamos a definir otro tipo de energía que está relacionado con la posición del cuerpo bajo un campo de fuerzas. Y eso es lo que se llama energía potencial. Y va a tener mucho que ver con la energía potencial y el potencial eléctrico que vamos a estudiar más adelante. Ya os adelanto que en el punto A, dentro de un campo de fuerzas, va a existir una energía potencial debido a la posición del punto A. En el punto B va a existir una energía potencial también debido a la posición de este punto B. Y al final este trabajo que realiza esta fuerza se va a invertir por una parte en aumentar, como he dicho, la energía cinética entre el punto A y el punto B. Y por otra parte disminuir la energía potencial, que vamos a describir a continuación, disminuir la energía potencial entre A y B. Y esto nos lleva también al principio de conservación de la energía en campos conservativos, como veremos más adelante, que esa variación de energía cinética es igual y de signo contrario a la variación de energía potencial. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Por el momento ya sabéis lo que es la energía cinética de un cuerpo y que la variación de la energía cinética es igual al trabajo que realiza
una fuerza externa para desplazar el cuerpo de A B. Vamos ahora a ver lo que es la energía potencial existente en un punto que está sumergido dentro de un campo de fuerzas. Bueno, pues ya hemos visto que todo cuerpo que lleva una determinada velocidad lleva acumulada una energía cinética y con esa energía podrá realizar luego un trabajo, como sabéis, porque la energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo futuro o posterior. Bien, vamos ahora a definir qué es la energía potencial, que es otro tipo de energía que puede tener un cuerpo. Para ello vamos a poner como ejemplo el campo gravitatorio y todo lo que explique ahora de energía potencial en un campo de fuerzas gravitatorio lo vamos a extrapolar a un campo eléctrico también. Vamos a suponer que tenemos una masa m que genera un campo gravitatorio a su alrededor y ponemos una segunda masa m pequeña aquí, y esta masa pues se va a ver sometida a una fuerza atractiva gravitatoria, que precisamente es su peso, como ya todos sabéis. Y esta fuerza pues tira de esta masa pequeña en la dirección y sentido hacia la masa grande. Bueno, pues por el hecho de esta masa estar ubicada en cualquier punto dentro del campo gravitatorio y sentir una fuerza en cada instante, esa masa en cualquier punto va a tener asociada una energía, la cual se llama energía potencial. ¿Y cómo definimos matemáticamente la energía potencial que tiene acumulada esta masa debido a su posición dentro de este campo gravitatorio que genera esta masa grande m? ¿Cómo definimos esa energía potencial que tiene acumulada esta masa m minúscula? Pues se define, como bien os escribo aquí, como el trabajo realizado por las fuerzas del campo, es decir, el trabajo que realizaría la fuerza gravitatoria que tira de él, para trasladar este cuerpo de masa m minúscula desde un punto en el infinito eléctrico o el infinito gravitatorio es un punto donde consideramos que ya ahí la fuerza es cero, en este caso por la ley de la gravitación universal. Cuando este punto está suficientemente lejano de la masa m generadora del campo gravitatorio, pues consideramos que en esa zona del espacio ya no existen fuerzas de atracción gravitatoria. Y también consideramos que en ese punto la energía potencial en ese punto de la masa, si la ubicáramos en ese punto, también va a ser cero porque la fuerza de atracción es cero. Bien, pues el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, en este caso fuerza atractiva, para llevar esta masa m desde el infinito hasta el punto que consideremos en cuestión, hasta el punto P, por ejemplo, hasta aquí, el trabajo que realiza las fuerzas gravitatorias para llevar esta masa m del punto del infinito hasta este punto P que consideremos, es lo que se define como energía potencial asociada por esta masa cuando se encuentra en este punto P. Pues bien, vamos a cuantificar cuánto vale el trabajo que realizan las fuerzas gravitatorias para acercar o aproximar la masa m desde el infinito hasta este punto P, que, como os dije anteriormente, coincidirá en valor con la energía potencial acumulada por la masa en el punto P. Como esta fuerza que siente la masa es de naturaleza gravitatoria, esta fuerza, como sabéis, viene regulada por la ley de la gravitación universal. Y esa fuerza varía con la distancia, con lo cual es una fuerza variable en magnitud, aunque en dirección y sentido siempre va a estar dirigido hacia la masa grande que genera el campo gravitatorio, y el sentido también, es de aproximación. Dirección y sentido nunca va a cambiar, pero lo que sí que va a cambiar a lo largo del camino de desplazamiento de la masa desde O a P, lo que sí que va a cambiar es la magnitud de la fuerza F, que repito viene regulada por la ley de la gravitación universal de Newton. Bien, como esa fuerza es variable, entonces para calcular el trabajo que realiza esta fuerza para llevar la masa desde O a P, pues tendremos que recurrir a la expresión general del trabajo. El trabajo que estamos intentando buscar o cuantificar es igual a la integral entonces desde el infinito, desde r igual a infinito, hasta r, siendo r la distancia al punto P desde la masa generada del campo gravitatorio m mayúscula. Desde infinito hasta r, de la fuerza en cada instante
por un desplazamiento infinitesimal en cada instante. Hacemos este sumatorio, que es una integral, y nos dará el trabajo total que realiza la fuerza gravitatoria sobre esta masa m para, repito, trasladarlo desde el punto A hasta el punto P. Como el vector f y el vector r, que nace en m, tienen la misma dirección, pues este producto escalar va a dar negativo y sería f por diferencial de r con signo negativo. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la magnitud f en cada punto. ¿Cuánto vale la magnitud f? Pues según la ley de Coulomb, la magnitud de la fuerza de atracción gravitatoria es el producto de las masas por una constante g dividido entre r al cuadrado. Todas las constantes se van afuera y aquí queda una integral desde el infinito hasta r de 1 sobre r cuadrado diferencial de r, que esto lo resolvéis y al final nos sale este trabajo. Este es el trabajo que realiza la fuerza F para llevar la masa desde el infinito hasta el punto P y vale g por m mayúscula por m minúscula por r, producto de las dos masas por la constante g de gravitación universal dividido entre la distancia r. La distancia r es la distancia del punto final P a la masa m. Supongamos ahora que la masa m minúscula se traslada del punto P al punto Q debido a la fuerza de atracción gravitatoria que la masa m mayúscula ejerce sobre m minúscula, que le llamamos fuerza F, que ya sabemos que es una fuerza variable. Bueno, pues de forma análoga podemos definir lo que se llama variación de energía potencial o diferencia de energía potencial entre el punto P y el punto Q. ¿Cómo lo definimos? Delta de P, lo escribimos así, es igual a energía potencial en el punto final, punto Q, menos la energía potencial existente en el punto P. O sea, la energía potencial existente en Q le resto la energía potencial en el punto P y eso me dará la diferencia de energías entre el punto P y el punto Q. Recordad que siempre la diferencia de energías, ya sea potencial o cinética, siempre es de forma estandarizada la energía final en el punto final menos la energía en el punto inicial. Bien, entendiendo siempre que la energía potencial en el punto P, por definición, que era el trabajo que realizaría la fuerza gravitatoria para aproximar la masa m minúscula desde el infinito hasta Q, y entendiendo que la energía potencial en el punto P queda definido anteriormente como el trabajo que realiza las fuerzas gravitatorias para aproximar a m mayúscula, ¿verdad?, la masa m minúscula desde el infinito hasta el punto P. Eso es lo que significa la energía potencial en el punto Q y la energía potencial en el punto P. Pues bien, como bien podéis adivinar, si estos dos términos de la fórmula representan trabajos para llevar la masa m desde el infinito al punto Q y desde el infinito al punto P, pues la resta, ¿qué querrá decir en términos de trabajo? Pues que la variación de energía potencial es igual en valor numérico al trabajo que realizan las fuerzas del campo gravitatorio para llevar la masa m desde el punto P hasta el punto Q. Pues bien, esto que hemos definido de energía potencial de una masa situada dentro de un campo gravitatorio en un punto P y la diferencia de energías potenciales entre dos puntos del campo gravitatorio es absolutamente análogo a la definición de energía potencial eléctrica de una carga situada en un punto P de un campo eléctrico. Y la diferencia de potencial que vemos aquí de energía potencial gravitatoria pues es similar a la definición, como veremos, de diferencia de energías potenciales entre dos puntos dentro de un campo eléctrico, que en ese caso se llamaría diferencia de energías potenciales eléctricas. Es decir, que lo que estamos repasando aquí a efectos de energías potenciales y de variación de energía potencial, que lo estamos estudiando dentro de un campo gravitatorio, se traslada y de forma idéntica a un campo eléctrico, como veremos más adelante. Otro concepto importante que guardan tanto las fuerzas eléctricas como las fuerzas gravitatorias es que son fuerzas conservativas. Vamos a ver las características de las fuerzas conservativas, lo más importante.
En un campo de fuerzas conservativo, el trabajo realizado para llevar, en este caso, una masa m del infinito a un punto P, que vimos que era gm mayúscula por m dividido entre r, este trabajo solo va a depender de la posición inicial y final en la que se encuentre el cuerpo. Es decir, que el trabajo realizado por las fuerzas del campo no depende de la trayectoria seguida. Fijaros, si tenemos la masa aquí en el punto Q del campo gravitatorio y la dejamos suelta y es atraída por la fuerza gravitatoria que lo lleva hasta el punto P. Bueno, pues el trabajo que realiza las fuerzas gravitatorias sobre esta masa m para llevar esta masa del punto P, del punto Q al punto P, es independiente de la trayectoria. Si realizas otra trayectoria distinta o realizas otra de manera forzada en este caso, si realizas cualquier otra trayectoria para llevar la masa m del punto Q al punto P, el trabajo realizado en todas las trayectorias es el mismo. Con lo cual, esto es una característica de las fuerzas que son de carácter conservativo. Cualquier trayectoria que sigáis no va a influir para nada en el trabajo que realizan las fuerzas gravitatorias sobre la masa m. Para llevarlo de Q a P, lo único que importa es la posición final y la posición inicial a efectos de calcular ese trabajo. Ya vimos anteriormente que el trasladar la masa m de un punto a otro debido a la fuerza gravitatoria también lo que hace es incrementar su energía cinética, es decir, que hay una variación de energía cinética que lo podemos representar como variación de energía cinética entre el punto P y el punto Q es igual a la energía cinética final, punto P, menos la energía cinética en el punto Q. Y también ya sabemos que hemos definido también variación de energía potencial entre los dos puntos P y Q. La variación de la energía potencial entre estos dos puntos se define como la energía potencial en el punto final, P, menos la energía potencial en el punto inicial, Q. Pues muy bien. Segunda gran propiedad de las fuerzas conservativas, y es la siguiente, que la variación de la energía potencial entre estos dos puntos, Q y P, es igual a la variación de la energía cinética cambiada de signo. Esto traducido al lenguaje cristiano, ¿qué quiere decir? Que tanto un campo gravitatorio como un campo eléctrico, cuando una masa o una carga eléctrica se traslada de un punto a otro debido a la acción de las fuerzas del campo, si se produce un incremento de su energía cinética entre ambos puntos, esto lleva consigo una misma cantidad pero de disminución de la energía potencial entre ambos puntos, o viceversa. Es decir, que leída esta fórmula, lo que quiere decir es que lo que incrementa la energía potencial entre ambos puntos se produce una misma disminución de la energía cinética, o bien al revés. Si la energía potencial disminuye una cantidad, esa misma cantidad aumenta la energía cinética. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y en las mismas cantidades, ambas variaciones de energías. Y no solo eso, sino que esto va a llevar a un principio que todos ya conocéis muy bien, y es el siguiente. Si llevamos esta expresión, variación de la energía potencial, en vez de poner esta expresión, lo sustituimos por energía potencial en el punto P menos Q en el lado izquierdo, y hacemos lo propio en el lado derecho, en vez de poner variación de energía cinética, lo sustituimos por esta expresión, y rearreglamos los términos en ambos lados, llegamos a esta conclusión final, que dice que la energía potencial en el punto Q más la energía cinética en el punto Q que tenga una masa m en un campo gravitatorio o una carga Q cualquiera en un campo eléctrico, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética en el otro punto. Esto es la tercera consecuencia o tercera propiedad que podemos extraer de las fuerzas conservativas. Y esto, como bien todos sabéis, es un enunciado del principio de conservación de la energía para, en este caso, campos de fuerzas conservativos como es el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Se conserva la energía mecánica, principio de conservación de la energía mecánica. La energía potencial más cinética que tenga un cuerpo en el punto Q del campo es igual a la energía potencial más cinética
que tenga ese mismo cuerpo en el otro punto P del campo que consideremos. Por eso se llaman fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas, resumiendo, cumplen tres propiedades. El trabajo solo depende del punto inicial y final, no depende de la trayectoria. Primera propiedad. Segunda propiedad, el incremento de energía potencial entre dos puntos es igual al decremento de energía cinética entre esos dos puntos o viceversa. Y tercera propiedad, principio de conservación de la energía mecánica entre esos dos puntos. Y eso es lo que da nombre a este tipo de fuerzas conservativas. Bueno, pues ya sabemos que entre dos puntos de un campo gravitatorio y un campo eléctrico, la variación de la energía potencial supone una variación en la misma cantidad de la energía cinética, cambia de signo. Si uno incrementa, el otro decrementa o viceversa. Pero recordar que la variación de la energía cinética entre dos puntos que adquiere un cuerpo es igual al trabajo que realiza el campo entre esos dos puntos. Entonces, podemos sacar esta segunda consecuencia, que el trabajo, aparte de ser igual a la variación de la energía cinética, también es igual a menos la variación de la energía potencial entre esos dos puntos. Recordemos que la realización de trabajo conlleva siempre variación de energía cinética o variación de energía potencial en este caso. Entonces el trabajo es igual a la variación negativa de la energía potencial entre estos dos puntos. Bien, ahora vamos a aclarar los signos del trabajo y los signos de la energía potencial. Vamos a recordar nuestro ejemplo, que era pues una masa que estaba situada en el infinito, cuya energía potencial en el infinito ya sabemos que era cero, y que debido a la fuerza de atracción gravitatoria, esta masa m minúscula se aproxima hacia la masa m grande y suponemos que alcanza un punto P. Bueno, al final si lo dejamos ya llegará hasta la masa m grande, pero vamos a suponer que debido a la acción de las fuerzas del campo gravitatorio, esta masa se traslada desde el infinito hasta el punto P, que está a una distancia r de la masa mayúscula m. Bien, vamos a considerar que la energía potencial en el infinito es cero. Es una energía potencial que llamamos energía potencial de referencia. Esto tanto va a ocurrir aquí en el campo gravitatorio como en el campo eléctrico. Entonces, la energía potencial en cualquier punto P interno del campo gravitatorio va a ser siempre negativa, va a ser más pequeña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si el trabajo es a favor de la fuerza, como ocurre en este caso, suelto la masa en el infinito y comienza a ser atraída y va solita hacia la masa m, con lo cual el trabajo que realiza la fuerza F para llevar la masa del infinito al punto P, el signo de ese trabajo es positivo. Y como ya sabemos por esta fórmula, si el trabajo es positivo, por esta fórmula implica que hay una disminución de energía potencial. Si hay una disminución de energía potencial y la energía potencial en el infinito es cero, esta es la justificación por qué digo que la energía en el punto P, cualquiera del campo gravitatorio, es negativa, con referencia a la energía potencial existente en el infinito. Esto se toma así por convenio. Entonces, respecto a esa energía potencial en el infinito, que es cero, respecto a esa energía potencial, la masa m cuando esté en el punto P tendrá acumulada una energía potencial negativa. Bien, entonces, resumiendo, si el trabajo, como en este caso, es positivo, ¿por qué es positivo el trabajo? Porque el trabajo va a favor de la fuerza. Es el propio campo el que, mediante esta fuerza, mueve solita la masa. Y ese trabajo va a ser positivo. Y si el trabajo es positivo, por esta fórmula sacamos que la variación de la energía potencial entre el infinito y el punto P es negativa. Por esta fórmula. Hay un decremento o disminución de la energía potencial. Pero si consideramos que la energía potencial, porque así lo hemos convenido, es cero en el infinito, pues la energía potencial en P tiene que ser negativa respecto a esa energía potencial cero en el infinito. Bien. ¿Qué ocurre si el trabajo es negativo? Si el trabajo es negativo, sería un trabajo en contra de la fuerza F. Sería llevar yo
la masa, por ejemplo, si llevo yo forzadamente la masa desde el punto P hasta el infinito en contra de las fuerzas de atracción gravitatoria que tienden a llevar a la masa m hacia la masa m. Entonces, si yo agarro ahora aquí en el punto P y llevo la masa m, lo llevo yo con una fuerza externa desde el punto P hasta el infinito, tengo que vencer las fuerzas gravitatorias, tengo que forzar yo en contra del campo para mover la masa del punto P al infinito. En ese caso, el trabajo que yo realizo es negativo, porque se realiza en contra de las fuerzas del campo. Y un trabajo negativo, si lo vemos aquí, un trabajo negativo supone un aumento de la energía potencial. Fijaros muy bien en esto. Esto es un poco lioso al principio para todos vosotros, yo lo comprendo, pero si lo repasáis bien y lo trabajamos con ejercicios, veréis que es sencillo. La regla de signos para la variación de energía potencial y la regla de signos para el trabajo que realizan las fuerzas de un campo gravitatorio eléctrico. Bueno, pues resumiendo, si yo suelto la masa m en el infinito y va sola, va a favor del campo, es decir, es el campo el que realiza el trabajo para llevarla al punto P, ese trabajo es positivo y se traduce en una disminución de la energía potencial. Pero si es al revés, si yo realizo un trabajo en contra de las fuerzas del campo, como en el caso este, que tengo que llevar la masa del punto P y regresarla al infinito, el trabajo es negativo y lo que se produce es un aumento de la energía potencial. Bueno, aquí os recuerdo cuánto valía el trabajo para llevar la masa por las fuerzas del campo del infinito hasta el punto P, que era la constante de gravitación universal por la masa m por la masa m chica dividido entre r. Veréis que m y m chica, masa grande y masa pequeña, que hablamos aquí, va a ser análogo a las cargas Q1 y Q2 en un campo eléctrico cuando lo veamos en la siguiente lección. Y este trabajo, como sabemos que el trabajo es igual a la variación negativa de la energía potencial en un campo de fuerzas conservativo, y esto es igual a la energía potencial en el infinito menos la energía potencial en el punto P, es cambiado de signo, por eso pongo energía potencial en el infinito, punto inicial menos punto final, está cambiado ahora por el signo menos. Bueno, y como la energía potencial en el infinito lo tomamos de referencia y lo tomamos porque así lo queremos como valor cero, bajo este condicionante sustituimos este valor en esta expresión con la energía potencial 0 y nos da que la energía potencial asociada a la posición de una masa dentro de un campo gravitatorio en un punto P cualquiera de ese campo tiene este valor. Es el mismo valor que el trabajo que realizaría el campo para llevar esa masa del infinito al punto P, solo que está cambiado de signo. O sea que la energía potencial en el punto P va a valer menos G por M mayúscula por M minúscula dividido entre R. Y repito, esto, el significado aquí lo tenéis muy clarito. Es la energía potencial que tiene acumulada la masa M en el punto de P, y esta energía potencial está asociada simplemente a la posición de la masa en el campo gravitatorio, en este caso en el punto P. Y además tiene signo negativo. Y ya sabéis por qué. Signo negativo, porque tomo de referencia de energía potencial 0 en el infinito. Y cualquier energía potencial que hay en el interior, por tanto, va a ser negativa, como estáis viendo aquí. Bueno, pues ya sabéis que dentro de un campo gravitatorio, una masa ubicada en un punto de ese campo, en el punto P por ejemplo, tiene acumulada una energía potencial que es negativa, porque tomamos referencia a la energía potencial del infinito 0, y su valor ¿cuánto va a ser? Pues el valor GMM dividido entre R, el mismo valor que tendría el valor del trabajo que realizaría el campo para llevar esa masa desde el infinito hasta el punto P. Ambos valores son iguales, solo que uno es positivo porque el trabajo va a ser positivo para llevarlo del infinito al punto P, es un trabajo positivo, mientras que la energía potencial es negativa porque se produce una disminución de la energía potencial. Esta disminución de la energía potencial entre el infinito y el punto P también vulgarmente le llamamos caída de energía potencial. Caída de energía potencial. Bien, y aquí tenéis pues un pequeño resumen de estos conceptos últimos. Punto P
dentro de un campo gravitatorio. Ahí colocamos una masa m que se siente atraída por otra masa generada del campo con una fuerza en este instante m. Cuando está en el punto P, esta es la fuerza atractiva que acciona sobre la masa m. Y en ese punto, debido a estar en este punto, tiene acumulada una energía potencial cuyo valor es menos g por m mayúscula por m minúscula dividido entre r, siendo r la distancia de la masa generada del campo, esté donde esté, hasta el punto P. Y además en el infinito, recordar que consideramos en el campo gravitatorio que la energía potencial en el infinito es cero. Nuestra energía potencial de referencia, cero, se encuentra en el infinito, en una instancia infinita de la masa m mayúscula generadora del campo gravitatorio. Y por último, haceros un pequeño símil. Os estoy diciendo que cuando la masa m es movida desde el infinito hasta el punto P, se produce una caída, le llamamos también caída o disminución de la energía potencial. Y hay un símil muy gráfico para que entendáis esto. Y la analogía o símil que os pongo es que cuando este cuerpo de masa m, debido a las fuerzas atractivas, se mueve del infinito hasta el punto P, disminuyendo su energía potencial, es análogo al hecho de esa masa m que consideramos en la superficie alta de un pozo o un foso, donde consideramos que la energía potencial es cero, y la dejo caer por el foso. Y al dejarla caer en un punto P cualquiera, que sería este punto P, pues se encuentra con una energía potencial negativa, inferior a la energía potencial de referencia cero. Por eso le llamamos caída o disminución de energía potencial, porque el símil es como si cayera la masa cuando se traslada del infinito al punto P, es como si cayera, entre comillas, como si cayera entre esos dos puntos. Muy bien, pues si habéis entendido muy bien el concepto de energía potencial, pues ya estáis en disposición para entender perfectamente mañana lo que es la energía potencial eléctrica, porque es algo súper parecido a la energía potencial gravitatoria, solo que en vez de masas vamos a hablar de cargas. Y en vez de fuerzas atractivas gravitatorias, vamos a hablar de fuerzas eléctricas entre esas cargas. Síntesis súper abreviada de todo lo que hemos visto en esta lección. Si yo coloco dentro del campo gravitatorio generado por una masa m mayúscula un cuerpo de masa m, ese cuerpo m va a sentir una fuerza de atracción gravitatoria que viene regulada por la ley de la gravitación universal de Newton, que es esta fórmula. Y además, en cada punto donde se encuentre esa masa dentro del campo gravitatorio, en cada punto, por el hecho de la posición que ocupa en cada instante esa masa, en ese punto determinado va a tener acumulada una energía potencial, cuyo valor es menos g m mayúscula m dividido entre r. Miren que estas fórmulas son muy parecidas, pero no son iguales. Una se refiere a fuerza y otra se refiere a energía potencial. Y esta energía potencial mide el trabajo que realizarían las fuerzas del campo gravitatorio para traer hasta ese punto desde el infinito la masa, m minúscula. Eso es lo que mide la energía potencial. Y que mientras la masa se va acercando a la masa grande, esta energía potencial va haciéndose más pequeña. Como ponemos el origen de referencias de energía potencial cero en el infinito, esta masa se va haciendo, esta energía potencial, conforme más cerca nos acerquemos a la masa m, esta energía potencial, como veis bien en la fórmula, al disminuir r, esto se hace más grande, pero se hace más negativo. O sea que va disminuyendo respecto al cero, a la energía potencial cero en el infinito. Va disminuyendo, va cayendo, se dice en términos más coloquiales. Y por último, esta masa está dentro de un campo gravitatorio. Y aquí la causa de que exista energía potencial, de que tenga acumulada una energía potencial esa masa en este punto, la causa es de que exista esta fuerza. La fuerza es la causante de que todo cuerpo de masa m
metido dentro de un campo gravitatorio generado por otra masa tenga acumulada una energía potencial debido a su posición en el campo gravitatorio. La fuerza es la causante de toda esta guerra. La fuerza también es la causante de que esta masa, cuando se traslade de un punto a otro bajo la acción de esta fuerza de atracción gravitatoria, realice esta fuerza un trabajo para mover la masa de un punto a otro. Y recordar que ese trabajo para mover la masa de un punto a otro, ese trabajo es igual a la cantidad de disminución de la energía potencial o la cantidad de aumento de la energía cinética. Bueno, pues estos conceptos ya, si los domináis, os aseguro que la lección de mañana va a ser súper rápida, porque es simplemente adaptar todos estos conceptos al campo eléctrico y en vez de hablar de masas, hablaremos de cargas eléctricas. Y en vez de hablar de energía potencial gravitatoria, hablaremos de energía potencial eléctrica. Y en vez de hablar de fuerzas gravitatorias, hablaremos de fuerzas eléctricas. Y de ahí nos llevará al concepto fundamental de esta clase y de la próxima clase, que es llegar al concepto de potencial eléctrico a un punto, que es algo que se deriva de la energía potencial, como veremos en la próxima clase. Bueno, pues un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta nuestra próxima lección.